Como os prometí en mi anterior vídeo, aquí os traigo el tutorial para aprender a realizar esta dentadura postiza que estáis viendo. Es fundamental que antes tengáis una copia de vuestros dientes, por ejemplo hecha en yeso. Si lo podéis conseguir por vuestro dentista, bien. Y si no, pues os informo de que en mi canal tenéis el tutorial para saber cómo hacerlo. Así que dicho esto, vamos a empezar. Como veis, yo tengo mi copia en yeso ya hecha y lo siguiente que voy a hacer es sacar otra copia de la misma pero en silicona. Esto lo hacemos básicamente porque si utilizamos esta copia de yeso para sacar los dientes, el plástico se va a agarrar tanto al yeso que se lo va a comer. Hay gente que aún sabiendo esto lo hace con el yeso, como en las pruebas que yo misma he hecho y que estáis viendo, que son horribles. Así que por favor, si es verdad que lo consiguen, que me digan su secreto. Yo incluso utilizando antiadherentes no conseguí que se despegara sin romperse, así que me decanté por hacer el positivo en silicona, que bueno, si los profesionales lo hacen así será por algo. Aplico silicona caliente en la base de yeso y lo pego sobre un papel. Aplicamos unas capas de desmoldante. Como contenedor voy a utilizar un vaso de plástico. Con unas tijeras corto la parte superior y lo dejo bien sellado con silicona caliente. Ahora para hacer el molde yo voy a utilizar esta silicona que viene en 2 botes y se mezcla por partes iguales. En un vaso de plástico vertemos la cantidad de la parte A. Cuanto más alto lo hagamos mejor porque así irá rompiendo las burbujas de aire. Y en otro vaso vamos a verter la parte B. Mezclamos las dos partes en un mismo vaso y lo removemos muy bien. Tiene que quedar todo de un mismo color. Comenzamos a verter la mezcla dejando que caiga en una esquina de la base, así romperá más burbujas de aire mientras va cubriendo poco a poco la figura. Lo dejamos reposar las horas que indiquen las instrucciones de nuestro molde. Pasado ese tiempo daremos unos toques con el dedo por encima y si está listo comenzamos a desmontar todo el contenedor. Vamos a eliminar los bordes dejándolo a ras de la superficie. Aplicamos desmoldante y volvemos a utilizar un vaso como contenedor. Esta vez simplemente lo coloco encima del molde y me aseguro de que los bordes estén bien presionados. Ahora sí echamos la mezcla y lo dejamos reposar. Como veis, aunque hayamos echado desmoldante, hay algunas zonas que igual cuesta un poco más que se despeguen, así que simplemente ir con cuidadito que al final sale solo. Y como veis ya tenemos hecho nuestro positivo en silicona. Lo vamos a dejar apartadito y ahora por fin ya podemos empezar a modelar la dentadura. Para ello voy a usar una plastilina libre de sulfuros, ya que luego vamos a hacer un molde y no queremos tener problemas. Yo estoy utilizando la Monster Clay, que la verdad es que es una pasada. Para trabajarla vamos a tener que calentarla bastante. Para ello podéis meterla por ejemplo en el microondas aproximadamente 1 minuto o darle con una pistola de calor como estoy haciendo yo. Cuando veáis que empieza a derretirse ya podéis parar. Tened cuidado al cogerla, no os vayáis a achicharrar los deditos. Vamos a preparar la dentadura dándole una capa de vaselina. Esto es básicamente para que luego cuando terminemos podamos quitar bien la plastilina. Vosotros podéis hacerlo como más fácil os parezca, pero yo voy a empezar creando los dientes uno a uno. Mi consejo es que primero hagamos una estructura básica y luego ya nos liaremos perfeccionando los detalles. Si tenéis una copia de la parte superior de vuestra dentadura, podemos colocarla levemente sobre el modelado para ver si está encajando bien. Si no es así, pues nada, a corregir imperfecciones. Y nada, seguimos modelando. Como podéis ver, la plastilina se pone muy blandita con el propio calor de nuestros dedos, lo que nos facilita pues hacer uniones o alisar la superficie, etc. Podemos utilizar vaciadores para ir eliminando plastilina y así conseguir la forma que queramos de forma muy fácil. Como veis estoy vaciando bastante la parte de las encías, pero sinceramente recomiendo que no lo hagáis, ya que cuando saquemos la copia final se nos puede quedar una capa muy fina y débil por estar tan pegada a la dentadura original. Cubrimos también la parte posterior, por supuesto. Aseguraos que quede todo bien cubierto, es decir, que no se vea ninguna mancha blanca del yeso que hay debajo, y una vez tengamos la estructura ya podemos empezar a detallar.
Para suavizar la superficie podemos utilizar alcohol isopropílico con una riqueza del 99%, como estáis viendo. Este no es como el alcohol etílico que tenemos todos en casa, así que tendréis que ir a una farmacia a pedirlo. Suavizar muy poco a poco con un pincel, tampoco seamos bestias y nos pasemos con las capas que se puede ir comiendo la plastilina. El alcohol deja la superficie muy seca, así que no os asustéis si veis el color blanquecino que va apareciendo. Un truquillo para darle textura a la superficie sin dañarla demasiado es colocar una capa de film transparente sobre la plastilina y comenzar a crear la textura. Como veis, conseguimos dejar las marcas sin arrastrar la plastilina y estropear toda la superficie. Cuando tengamos listo el modelado lo podemos dejar reposando en la nevera, ya que aunque esta plastilina no endurece del todo, sí que se queda más firme cuando coge frío. Así que la nevera es el sitio perfecto para conservarlo mientras hacemos otras cosas y así evitamos que se derrita por algún accidente. Vamos a preparar el molde. Cogemos una lámina de cartón o de papel grueso y vamos a cortarla a una altura que sobrepase el nivel del modelado que acabamos de hacer. Hacemos un cilindro y sellamos los finales con celo. Volvemos a coger nuestro modelado, lo limpiamos bien y le vamos a dar una capa de desmoldante. Aplicamos silicona a la base y lo pegamos sobre una superficie que luego podamos extraer. Ahora colocamos el cilindro encima y vamos a sellar la parte inferior muy bien sellada con silicona caliente. Realizamos la misma mezcla de silicona. Y lo vertemos exactamente de la misma forma que antes, que caiga todo a un punto y vaya expandiéndose. Esperamos el tiempo necesario y lo abrimos cuando esté listo. Como veis, en mi caso se ha cubierto hasta la parte inferior de la base, así que para ello voy a eliminar todo el exceso con tijeras y cúter. Lo extraemos y podemos comprobar cómo ha podido mantenerse la plastilina. Vale que se han doblado un poco los colmillos, pero está casi igual y el molde ha quedado bastante limpio. Y bueno, esta parte da un poco de penita, pero es lo que hay. Como ya no nos sirve, pues podemos empezar a eliminar la plastilina y dejar limpio el yeso con un poco de agua. Si hay algún rincón difícil en el que se haya quedado atrapado plastilina, utilizamos un pincel de cerdas duras y presionamos con agua hasta que se elimine. Si en el molde se ha quedado algún resto, pues lo mismo, con un bastoncillo lo empapamos con agua y eliminamos. Si el agua no es suficiente, podéis utilizar también alcohol. Como esta plastilina es reutilizable, podemos volver a guardar los trozos que hemos usado, les volvemos a dar calor y lo unimos al resto del bote. Para esto podemos utilizar la pistola de calor o el microondas, pero como tenía más a mano el mechero, pues bueno, yo lo hice así. Para sacar la copia en plástico de la dentadura que hemos realizado, voy a utilizar estos productos. Os explico de qué van. Este bote de la izquierda es el monómero, o también conocido como líquido acrílico, y el de la derecha contiene polvos acrílicos. Estos productos los venden en tiendas de odontología, pero también los podemos encontrar en tiendas de manicura, es decir, que también es utilizado para realizar uñas postizas. Evidentemente no tiene la misma calidad que el que utilizan los dentistas, pero es mucho más barato y fácil de encontrar, y el uso es exactamente el mismo. Se mezcla líquido acrílico con polvos y con su reacción vamos a conseguir el plástico. Como veis, yo pedí estos polvos de color blanco y aparte estos otros de color rosado para hacer las encías. Si queréis saber dónde lo compré, como siempre podéis pasaros por la descripción y meteros en mi web, que os dejaré una lista con todo lo utilizado en este vídeo. El líquido acrílico es un producto altamente tóxico, así que obligatorio utilizar guantes para que no se nos irrite la piel y una mascarilla para no colocarnos con todo esto, porque la verdad es que tira un tufillo considerable. Y si sois tan paranoicos como yo, pues podéis utilizar esta mascarilla más profesional. Yo la utilicé básicamente porque estuve haciendo bastantes pruebas y no veáis cómo colocaba eso. Y me puse hasta unas gafas de protección porque se me irritan los ojos con facilidad y sinceramente pasaba de que se me pusieran peor de lo que están. Y por favor, en un sitio bien ventilado, o sea, abrid ventanas a tope y si no, pues os vais al exterior a hacerlo. Protección ante todo, chavales.
Ahora sí cogemos nuestro molde, el que tiene la forma de los colmillos, y en un recipiente comenzamos a echar los polvos acrílicos, añadimos el líquido acrílico y lo mezclamos. Tiene que quedar algo líquido para que pueda entrar bien en el molde, así que si es necesario echar un poco más de líquido, y en esto tenéis que ser muy rápidos porque empieza a endurecer de forma muy bestia. Nos vamos a asegurar de que llegue bien a todos los rincones. Para esto podemos presionar el molde o remover la mezcla con un palillo dentro del hueco. Y ahora sí colocamos el positivo en silicona que hemos realizado antes. Como lo hemos hecho todo utilizando la misma dentadura, va a encajar perfectamente. Cogemos los restos de la mezcla para comprobar si ha endurecido y si es así ya lo podemos extraer. Como veis han salido zonas bastante finas, por eso os decía al principio del vídeo, cuando estábamos haciendo el modelado, que era conveniente dejar bastante más grosor de plastilina. Pero bueno, todo esto se puede arreglar, así que no problema. Comenzamos a eliminar los excesos. Vamos a eliminar toda la zona de las encías y dejar solo los dientes. Si tenéis una Dremel o algo similar, os puede facilitar bastante la tarea. Como podéis apreciar, en mi caso se han quedado bastantes agujeros, así que para arreglarlo vamos a utilizar los mismos productos de antes y esto es muy sencillo. En un recipiente, por ejemplo la tapa del bote, aplicamos unas cuantas gotas de líquido acrílico. Vamos a usar un pincelito de punta fina y pequeña, lo empapamos con el líquido y lo hundimos en los polvos. El líquido los va a absorber fácilmente, así que se nos van a quedar pegados al pincel. Y ahora simplemente pues ir arreglando los huecos que lo necesiten. Podemos colocar la dentadura sobre el positivo en silicona y continuar arreglando fallos. Si los polvos que vais cogiendo se quedan muy densos, podéis suavizarlos aplicando más líquido. Cuando estemos conformes volvemos a encajar la dentadura en el molde. Y ahora vamos a realizar la parte de las encías. Para ello vamos a hacer lo mismo que antes, solo que utilizando polvos de color rosado. Como podéis comprobar, se ha quedado todo bien unido a los dientes, con el inconveniente de que sigue saliendo una capa muy fina y débil, pero bueno, eso es culpa mía y a vosotros no os tiene por qué pasar. De nuevo comenzamos a eliminar los excesos. Para arreglar esta capa tan fina, vamos a realizar el mismo método que antes. Mojamos el pincel en líquido, cogemos una capa de polvos y comenzamos a cubrir las zonas que queramos. Como veis, conforme vamos dando capas, también podemos ir creando la forma que queramos. Con la Dremel voy a comenzar a perfeccionar detalles. Aseguraos de suavizar bastante la parte inferior para que no sea más cómoda a la hora de usarla. Y como veis, esto se me fue un poco de las manos y modifiqué casi por completo los dientes. No se nota que soy maniática con estas cosas, vamos. Y bueno, ahora sí que comienzo a darle el lijado final. Podéis utilizar perfectamente una lima de uñas también. Siguiente paso, limpiar profundamente la dentadura. Yo estoy utilizando jabón y un cepillo de dientes que uso solo para esto. Lo enjuagamos y lo secamos. Y ahora vamos a comprobar que todo esté bien, así que nos probamos la dentadura y nos aseguramos de que todo encaja perfectamente y que no haya ningún extremo que nos haga daño. En mi caso por ahora va todo bien, menos el color de los dientes. Como veis es ultra blanco y pega un cante que no veas, así que voy a darle unas capas de pintura. Para ello existen paletas especiales para pintar dentaduras, pero como son algo caras, pues voy a utilizar esto, que son unos esmaltes de dientes que fácilmente se encuentran en tiendas de disfraces. No son tóxicos, así que los podéis usar sin problema. Lo que voy a hacer es añadir en un recipiente unas cuantas gotas de color y mezclarlo con alcohol para que quede más diluido y por lo tanto conseguir un color más suave. Empiezo utilizando negro porque quiero realizar primero todas las sombras, así que lo voy a ir aplicando en todas las hendiduras que vaya encontrándome. Que se vea tan oscuro está hecho a propósito, porque ahora vamos a coger un bastoncillo y alcohol y vamos a ir retirando los excesos. Seguimos rellenando más huecos y eliminando lo que no nos guste con alcohol. Marcamos las zonas de las encías para que queden más pronunciadas. Ahora que tenemos la base con las sombras bien definidas, vamos a empezar a aplicar por encima la capa de amarillo para darle un efecto de sarro o suciedad. Para ello hacemos lo mismo que antes, cubrimos las zonas con amarillo y retiramos con alcohol. Cuantas más capas deis en una zona, más oscuro se va a ir quedando. Así que marcaremos bien la zona cercana a las encías, así conseguiremos una mayor profundidad.
último, para darle la capa brillante a la dentadura y con ello conseguir un efecto que la verdad queda bastante más realista, podemos utilizar laca de uñas transparente. Yo en mi caso voy a utilizar este endurecedor de uñas, que aparte tiene este tono amarillento que me viene genial. Así que nada, esto es como cuando te pintas las uñas. Le damos las capas que veamos convenientes y listo. Sé que muchos, como hice yo cuando estuve investigando sobre este tema, os habréis llevado las manos a la cabeza al ver que estoy utilizando como capa final un producto que puede ser tóxico, pero os aseguro que después de buscar en 1000 sitios y ver los ejemplos de profesionales que se dedican a esto, lo podemos utilizar sin problema. La laca de uñas, una vez se haya aplicado y se seque, dejará de ser tan peligrosa como lo es cuando está líquida. Como ejemplo, y para dejaros más tranquilos, si pensamos un poco en la lógica de este asunto, cuando nos pintamos las uñas y por lo que sea nos las llevamos a la boca, estamos teniendo el mismo contacto que tendríamos con la dentadura. Y no os digo ya si nos da por morderlas y por error tragarnos un trozo de pinta uñas, que ha pasado, que no es lo más sano del mundo, no. Pero vamos, que os pongo el ejemplo para que comparéis y veáis que es lo mismo. Así que simplemente no seáis bestias, no comáis con la dentadura puesta, que ya es difícil. Yo que la he utilizado os aseguro que no veo ningún riesgo, pero si seguís con la cosilla y estáis muy inseguros sobre este tema, pues simplemente no le deis esta capa final y ya está, no pasa nada. De hecho, yo por si acaso, porque también me daba cosa, las cosas como son, tan solo le he dado la capa final a la parte exterior de la dentadura, es decir, a la parte que va a estar expuesta a la vista de todos, y la parte interior la he dejado sin nada, que es realmente donde voy a apoyar los dientes y donde más contacto va a haber. Cuando todo esté bien seco, lo limpiamos otra vez con agua y jabón y por fin tenéis lista vuestra propia dentadura para usarla. Si veis que os da problemas y se os queda muy suelta, sobre todo a la hora de hablar con ella puesta, podéis comprar pegamento para encías y aplicarlo, que lo podréis encontrar en cualquier farmacia. Y nada, pues eso es todo. Si esto os ha parecido muy complicado, que sé que al principio puede ser un agobio, podréis ver mi otro tutorial donde hago los colmillos que son más pequeños, de una forma mucho más fácil sin tener que hacer moldes ni historias que hemos tenido que hacer aquí. Por último, si os animáis con el tutorial y hacéis vuestra propia dentadura o cualquier otro proyecto de los que habéis visto por aquí, no dudéis por favor en compartir vuestras propias creaciones usando el hashtag Kivansky en Instagram o donde os dé la gana. Me haría muchísima ilusión y además me parece que es una buena forma para poder compartir vuestro trabajo con todo el mundo. Bueno, con todo el mundo, joder, con todo el mundo que está en mi canal, claro. Y bueno, pues eso es todo y bueno, espero que lo hayáis digerido bien porque ha sido bastante largo este tutorial. Si os ha quedado alguna duda me lo dejáis en los comentarios o en las redes sociales y yo os contestaré encantada. Así que nada más, nos vemos en el próximo.